Causales de improcedencia. ¿Qué es la improcedencia en el derecho? La improcedencia es una calificación negativa por la que se rechaza la demanda al carecer de requisitos de fondo mínimos que tienen que ver con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Fundamento legal en el juicio de amparo la constituye la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1936, pues en este es el ordenamiento que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en ella se establece todas las particularidades del juicio de amparo. Artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del cuales nos habla de 23 fracciones. Será improcedente la primera fracción contra adicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos habla sobre que no se puede violar ni modificar la Constitución, es decir, que el amparo no procede contra adiciones o reformas de la Constitución. Fracción 2. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fracción 3. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Fracción 4. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas fracciones establecen la improcedencia en contra de actos de dichas instituciones. El fracción 2 nos versa sobre la improcedencia de los actos relacionados a la designación a plazas. Fracción 4 nos versa sobre que en esta tiene la relación en cuanto al amparo es improcedente en temas electorales. 5. Contra actos de Congreso de la Unión, su comisión permanente a cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con otros poderes que objeten comisiones en entidades o dependencias administrativas, pública, federal, centralizada o descentralizada. Órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. En esta fracción 5 nos habla sobre que establece la improcedencia en dichos actos de congresos y en aquellos procesos de objeción a falta de ratificación. Fracción 6. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Como ahí mismo lo menciona, son contra los tribunales. 7. Contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal de la Cámara que constituyen de las legislaturas de los estados o de sus requisitos, comisiones o diputaciones permanentes en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que en las constituciones correspondan les infieran aquella facultad de resolver soberanía y discrecionalmente. Es decir, que en este proceso se debe de realizar conforme al Congreso de forma soberana y discretamente. Fracción 8. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo 6 del título cuarto de esta ley o en términos a lo dispuesto de reglamentario de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, el cual el artículo 105
nos versa sobre la Suprema Corte de Justicia y en su fracción 1 habla de las controversias constitucionales y en la fracción 2 habla sobre las acciones de inconstitucionalidad, como ya lo se mencionó en dicha fracción. Es decir, que esto es contra normas en las cuales ya se haya emitido una declaratoria de constitucionalidad. Fracción 9. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En esta se encarga de evitar la redundancia en los juicios de amparo. Fracción 10. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En cuanto, pues, a este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. En caso de que se declare la constitucionalidad de la norma, esta causal no se actualizará respecto de actos de aplicación, ya si fueron impugnados por vicios propios. Contra normas generales o actos que hayan sido de manera de ejecutoria o juicio de amparo en los términos de la fracción anterior. A esto nos quiere decir que es evitar redundancias en el proceso de dicho amparo. 12. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la presente ley y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación y posterior al inicio de su vigencia. Eh, Fracción 13 es contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen este consentimiento. Es decir, que es la manifestación expresa de voluntad en la cual implica que el quejoso o realizado actos al cumplimiento de dicho. 14. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, es decir, que no se podrá entender consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de dicha vigencia. Cuando en contra del primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se pueda ser modificado o revocado o nulificado, este será optativo para el interés de hacerlo valer o impugnar, desde luego la norma general en un juicio de amparo. En cuanto a este primer caso, solo se entenderá consentida esta norma si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente, de aquel al que se surta efectos a dicha notificación. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a dicho procedimiento. 15. Contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. 16. Contra actos consumados de modo irreparable. 17. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de un juicio,
cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. También nos habla que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución mexicana, que dichos artículos nos hablan sobre que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir del que el indiciado sea puesto a su disposición, como lo marca el artículo 19, y el artículo 20 nos habla sobre el proceso penal, será acusatorio y oral y regirá por los principios de publicidad, contradicción y concentración, continuidad e inmediación. Al igual que solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. También nos habla sobre que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos actos el procedimiento en el que dicho corresponda al quejoso, es decir, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga un juicio de amparo pendiente. Fracción 18. Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativas o del trabajo respecto a las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan modificar, revocar o nulificar. Se exceptuará de lo anterior, como nos marca, cuando sean actos que imponen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, también sobre la incomunicación, deportación, expulsión, destierro de extradición, desaparición forzada de personas o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en el cual nos versa que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes y de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena instituida y trascendental, ya que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione al bien jurídico afectado, así como la incorporación forzosa al ejército, entre otras. Cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute. Se trata de persona extraña al procedimiento y cuando se trate de auto de vinculación a dicho proceso. 19. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, nulificar el acto reclamado, como ya se ha mencionado en fracciones anteriores. Fracción 20. En cuanto a estos actos de autoridad distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, deben ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, es decir, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, que en esto no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de un fundamento o de fundamentación, cual solo se alegan en violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medios de defensa, si el acto a una Constitución o un reglamento o cuando la ley no es aplicable, competente a su existencia.
Fracción 21 es cuando haya cesado los efectos de acto reclamado. 22. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda subsistir el efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Fracción última, 23. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. La causa de improcedencia prevista en la fracción 11 del artículo citado tiene como finalidad el preservar la cosa juzgada, es decir, que pues no permite que tramite una nueva demanda de amparo en la que reclame a la misma autoridad por el propio quejoso el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido. Los artículos 103 y 107 constitucional, en cuanto a su relación con el juicio de amparo, estos nos versan sobre que se puede promover conjuntamente por dos o más quejosos, cuando recién una afectación común en sus derechos o intereses, es decir, que un supuesto de dicha afectación derive a actos distintos y si en estos los causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Bueno, esto es todo. Gracias por dicha atención